Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 28, Gente fuerte. La mejor evaluación de tu personalidad proviene de la gente que te rodea. Anastasia me habló mucho sobre las personas que llamamos emprendedores, sobre su influencia en la espiritualidad pública. Procedió a tomar una ramita para dibujar un círculo en la tierra, luego dibujó muchos círculos pequeños dentro del grande. Cada círculo tenía un punto en el centro. Al lado del primer círculo, colocó otros. Era como una especie de mapa de los planetas alrededor de la Tierra, y seguía añadiendo muchos otros círculos pequeños dentro de los grandes. A continuación me dijo: el círculo grande es la Tierra, un planeta habitado por personas. Los círculos pequeños son grupos de personas, unidos en colectivos. Los puntos son las personas que encabezan a estos colectivos, son los que están a cargo de ellos. El hecho de que las personas que rodean los puntos negros se sientan bien, o se sientan mal, dependerá de factores relacionados con las personas que están a cargo. Factores como la manera en la que tratan a la gente, las tareas que les asignan, y el tipo de clima psicológico que crean a través de su influencia. De cada persona que se siente bien, emana una irradiación luminosa, y si la mayoría se siente bien, de la colectividad en general, emanará esta irradiación luminosa. Si la mayoría se siente mal, entonces la irradiación será oscura. Y Anastasia procedió a sombrear algunos círculos, oscureciéndolos. Por supuesto, muchos otros factores influyen también en el estado interior de las personas, pero cuando se encuentran dentro de esta colectividad, el principal factor viene a estar determinado por su interrelación con la persona que está a la cabeza. Para el universo, es muy importante que un resplandor brillante emane de la Tierra. El resplandor de la luz del amor y del bien. Esto también se menciona en la Biblia: Dios es amor. Siento mucha pena por las personas a las que llaman emprendedores. Son los más desdichados de todos. Me encantaría ayudarlos, pero me resulta difícil hacerlo sola. Te equivocas, Anastasia. Las personas más miserables e infelices de nuestra sociedad son los jubilados, son aquellos que no encuentran trabajo, los que no pueden permitirse un techo, ni siquiera comida o ropa. Un emprendedor es alguien que tiene todas estas cosas, en mayor medida que otras personas. Tiene acceso a placeres con los que otros ni siquiera pueden soñar. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, incluso si tomamos como ejemplo, al emprendedor promedio, tendrá un automóvil moderno, y un apartamento. No tendrá problemas con la comida, ni con la ropa. ¿Y qué hay de la alegría? ¿En qué encuentras satisfacción? Ven a verlo por ti mismo. Una vez más, Anastasia me llevó a la hierba, y como la primera vez, cuando me mostró a la mujer Dachnik, comenzó a mostrarme otras escenas. ¿Lo ves? Ahí está, sentado ahora mismo en un coche, al que llamarías bastante elegante. Mira, está sentado solo, con todo el asiento trasero para él, y el coche tiene aire acondicionado, tiene su propio microclima. Su chofer conduce el auto con mucha suavidad. Pero observa con atención, el empresario está preocupado, tenso y pensativo. Ahí, sentado solo en el asiento trasero, se la pasa pensando y haciendo planes, tiene miedo de algo. Mira, ahora ha tomado el teléfono, acaba de recibir una noticia, está preocupado y alterado. Debe evaluar rápidamente la situación y tomar una decisión. Está tenso y pensativo. Listo, la decisión está tomada. Ahora observa, parece tranquilo, pero en su cara hay duda, hay inquietud. Y no hay ninguna alegría. Eso es trabajo, Anastasia. Esa es una forma de vida, y no hay una luz de esperanza en ella. No hay tregua desde que se despierta por la mañana, hasta que se acuesta por la noche. Ni siquiera mientras duerme. Y no puede ver, ni las hojas que se abren en los árboles, ni el agua que fluye por los arroyos en primavera. A su alrededor, están los espectadores, eternos envidiosos que desean adueñarse de lo que él tiene. En su intento de protegerse de ellos, contrata guardaespaldas, y adquiere una casa, que más bien parece una fortaleza. Aún con ello, no logra conseguir una sensación completa de paz y tranquilidad, ya que el miedo y las preocupaciones se han infiltrado en su interior, y van a permanecer con él para siempre. Esto continúa hasta el día de su muerte, y justo antes del final de su vida, siente un profundo arrepentimiento, por verse obligado a dejar todos sus bienes.
Un emprendedor tiene sus alegrías, le dije. Llegan cuando obtiene el resultado deseado o cuando cumple un plan que ha ideado. No es cierto, Vladimir. Nunca disfruta de sus adquisiciones, ya que de inmediato surge otro plan que lo reemplaza, uno aún más complejo. Y todo el proceso vuelve a comenzar de nuevo, solo que con mayores desafíos. Esta princesa del bosque dibujaba ante mí una imagen bastante triste y sombría, de nuestra clase social, aparentemente próspera y acomodada. Pero me resistía a creerle, no era una imagen que quisiera aceptar. Le hice una observación, intentando desacreditar sus argumentos. Te olvidas, Anastasia, de su capacidad para alcanzar una meta, de obtener bienes materiales, de las miradas de admiración de las mujeres, y del respeto que sienten por ellos quienes los rodean. A lo que ella respondió. Todo eso es solo una ilusión. Nada de eso existe en realidad. ¿Acaso has visto alguna vez una mirada de admiración o respeto, dirigida a un pasajero de un coche elegante, o al dueño de la casa más ostentosa de la ciudad? Nadie confirmará lo que acabas de decir. Son solo miradas de envidia, de indiferencia y de irritación. Y ni siquiera las mujeres pueden amar a estas personas, porque su sentimiento está mezclado con el deseo de poseer no solo al hombre, sino también sus propiedades. Los empresarios, a su vez, no pueden amar en realidad a otra persona, pues no hay manera de que puedan liberar suficiente espacio para un sentimiento tan importante. Era inútil buscar más argumentos, ya que lo dicho por ella, solo podía ser confirmado o refutado por las personas a las que se refería. Como emprendedor, nunca pensé realmente en lo que Anastasia describía, nunca analicé la cantidad de minutos de alegría que había experimentado, y ciertamente, no podría hacerlo por alguien más. Por alguna razón, en los círculos de emprendedores, no es habitual andar quejándose o lamentándose, todos intentan mostrarse exitosos y satisfechos con la vida. Sin duda, esa es la razón por la que la mayoría de la gente tiene esa imagen estereotipada del emprendedor, como alguien que ha recibido más de lo que le corresponde en la vida. Estaba claro que Anastasia no captaba las manifestaciones exteriores, sino los más imperceptibles sentimientos, que se ocultan en lo más profundo del corazón. Medía el bienestar de una persona, por la cantidad de luz que podía detectar en ella. Respecto a las imágenes y situaciones que ella veía, me pareció que yo las estaba visualizando, más por el hecho de estarla escuchando, que por el hecho de que las pudiera ver por mí mismo. Se lo comenté a Anastasia, y ella respondió. Te ayudaré ahora. Es sencillo. Cierra los ojos, recuéstate en la hierba con los brazos extendidos a los lados, y relájate. Visualiza mentalmente la tierra entera, intenta ver su color, y el pálido resplandor azul que de ella emana. Ahora, poco a poco, estrecha el rayo de tu imaginación, para que no sigas abarcando con el rayo toda la tierra. Continúa estrechándolo, hasta que veas detalles concretos. Busca a la gente donde la luz azulada sea más intensa. Sigue estrechando tu rayo, hasta que te centres en una persona, o en un grupo pequeño. Ahora, inténtalo de nuevo con mi ayuda. Ella me tomó de la mano, extendió sus dedos a lo largo de los míos, apoyando las puntas de sus dedos en la palma de mi mano. Los dedos de su otra mano, que tenía sobre la hierba, estaban dirigidos hacia arriba. Mentalmente, hice todo lo que ella me dijo, y no muy claramente, ante mí apareció una escena de 3 personas sentadas a la mesa, que hablaban entre ellos con excitación. Sus palabras no me resultaban entendibles. No podía escuchar lo que estaban hablando. No. Dijo Anastasia. Esos no son empresarios. Espera un momento, encontraremos a algunos. Buscó y buscó con su rayo, escudriñando oficinas grandes y pequeñas, clubes privados, fiestas y burdeles. El resplandor a su lado era apenas perceptible o inexistente. Mira, ya es de noche aquí, y este empresario está sentado solo en una oficina llena de humo. Algo no va bien. Pero mira a ese, que contento se ve en la piscina, rodeado de chicas guapas. Está un poco borracho, pero no hay brillo. Simplemente intenta huir de algo, su autosatisfacción es artificial. Este está en casa. Ahí está su esposa, y su pequeño le está preguntando algo. Suena el teléfono. Ya ves, se ha vuelto serio otra vez, y ha relegado a su familia a un segundo plano.
Se fueron revelando todo tipo de situaciones, algunas aparentemente buenas, y otras no tanto, hasta que nos topamos con una escena aterradora. De repente, apareció una habitación, en un apartamento bastante respetable, según parecía, pero... sobre una mesa redonda, yacía un hombre desnudo, con las manos y los pies atados a las patas de la mesa, la cabeza estaba colgando, y la boca estaba amordazada con cinta adhesiva. Dos hombres jóvenes, de complexión robusta, estaban sentados a la mesa, uno tenía el pelo muy corto, el otro tenía el pelo hacia atrás con brillantina. En un sillón, a cierta distancia, bajo una lámpara de pie, estaba sentada una mujer joven. Su boca también estaba amordazada, bajo el pecho, estaba atada con un cordel de tender la ropa, apretándola contra el sillón. Cada pierna estaba atada a una pata del sillón. Ella solo llevaba puesta una camisa interior desgarrada. Junto a ella, estaba sentado un hombre delgado, y de edad avanzada. Estaba tomando algo, posiblemente coñac. En una mesita, frente a él, había una barra de chocolate. Los jóvenes, sentados a la mesa redonda, no bebían. Pude verlos vertiendo algún líquido sobre el pecho del hombre tumbado en la mesa, vodka o alcohol puro, y le prendieron fuego. Un ajuste de cuentas, supuse. Anastasia apartó su rayo de la escena. Pero grité. Espera, retrocede, haz algo. Ella regresó a la escena, y respondió. No puedo. Ya sucedió. Esto no se puede detener ahora. Debería haberse detenido antes, pero ahora es demasiado tarde. Yo miraba como hechizado, y de repente, vi claramente los ojos de la mujer, sus ojos llenos de horror, ni siquiera imploraban misericordia. Haz algo. Le grité a Anastasia. Si tienes un poco de corazón, haz algo al menos. Esto no está en mi poder. Todo esto ha sido, por así decirlo, programado con anticipación, pero no por mí. No puedo intervenir de forma directa. Ahora mismo ellos tienen el control, son más fuertes. ¿Y dónde está esa bondad tuya? ¿Dónde están tus poderes? Anastasia no dijo nada más. La horrible escena comenzó a desdibujarse un poco. Después, el hombre mayor que había estado bebiendo coñac, desapareció repentinamente. De pronto, una debilidad se apoderó de todo mi cuerpo. También sentí como se me empezaba a entumecer la mano que Anastasia estaba tocando. Oí su voz, algo debilitada, articulando las palabras con dificultad, alcanzó a decir. Retira la mano, Vladi. Ni siquiera pudo terminar de decir mi nombre. Levantándome, tiré de mi mano, apartándola de Anastasia. Mi brazo se quedó colgando, paralizado, como ocurre a veces cuando se te duerme un miembro, y se puso completamente blanco. Moví un poco los dedos, y el entumecimiento empezó a desaparecer. Miré a Anastasia, y me horroricé. Tenía los ojos completamente cerrados. El color rosado de su rostro había desaparecido, y parecía que no le quedaba ni una gota de sangre bajo la piel de las manos, y de la cara. Ni siquiera parecía respirar, mientras yacía ahí, recostada. La hierba a su alrededor, con un radio de 3 metros aproximadamente, también se había vuelto blanca, y se había doblado. Me di cuenta de que algo terrible había sucedido, y grité. Anastasia. ¿Qué te ha ocurrido, Anastasia? Pero no hubo ni la más mínima respuesta a mi grito. Entonces, la agarré por los hombros, y sacudí su cuerpo, que ya no estaba flexible, sino que, de alguna manera, se había quedado flácido. No hubo respuesta. Sus labios, completamente blancos y sin sangre, permanecieron en silencio. ¿Me oyes, Anastasia? Apenas alcanzó a abrir los párpados, y me miró con sus ojos apagados, que habían perdido toda su expresión característica. Tomé una cantimplora, levanté la cabeza de Anastasia, e intenté darle algo de beber, pero no pudo tragar. La miré, preguntándome con ansiedad lo que debía hacer. Por fin logró mover sus labios un poco, y me alcanzó a susurrar. Llévame ahí, al árbol. Levanté su cuerpo, que parecía inerte, lo saqué del círculo de hierba blanqueada, y lo coloqué junto al cedro más cercano. Al poco rato, empezó a recobrar el conocimiento, y le pregunté. ¿Qué es lo que te ocurrió, Anastasia? Intenté cumplir tu petición. Dijo en voz baja, y después de un minuto, añadió. Y creo que lo logré. Pero tienes muy mal aspecto. Casi te mueres. Transgredí las leyes naturales. Interferí en algo que no debía.
Esto requirió todas mis fuerzas, toda mi energía. Me sorprende que fuera suficiente. ¿Por qué te arriesgaste, si se trataba de algo tan peligroso? No tenía elección. Después de todo, querías que hiciera algo. Estaba temerosa de no cumplir con tu petición, ya que podías dejar de creer en mí en absoluto. Pensarías que solo puedo hablar, que solo soy palabras, y que no podría hacer algo en la vida real. Sus ojos me miraban implorantes y suplicantes, y con apenas un hilo de voz, un poco temblorosa, me dijo: Pero no puedo explicarte cómo se hace esto, cómo funciona este mecanismo natural. Lo siento, pero no puedo explicártelo de una manera en la que puedas entenderlo, y lo más probable es que tus eruditos tampoco puedan hacerlo. Bajó la cabeza, estuvo callada durante un rato, como recobrando fuerzas. Luego me miró de nuevo con ojos suplicantes, y me dijo: Ahora, te convencerás aún más de que soy anormal, de que soy una bruja. Al escuchar sus palabras, sentí la imperiosa necesidad de hacer algo bueno por ella, pero ¿qué podía hacer? Quería decirle que la consideraba un ser humano normal, una mujer hermosa e inteligente, pero en realidad, no tenía la sensación de una actitud ordinaria hacia ella, y con su sentido tan agudo de intuición, seguramente no me creería. Fue entonces que recordé su relato sobre cómo su bisabuelo solía saludarla de niña. Sobre cómo este sabio hombre de pelo blanco, se arrodillaba ante la pequeña Anastasia, y le besaba la mano. Me arrodillé ante Anastasia, le tomé la mano aún pálida y ligeramente fría, la besé, y le dije: si de verdad eres anormal, entonces eres la mejor, la más amable, la más inteligente, y la más hermosa, de todas las personas anormales que existen. Por fin, una sonrisa volvió a dibujarse en el rostro de Anastasia, y sus ojos me miraron con agradecimiento. El color rosado estaba regresando a sus mejillas. Anastasia, esa escena fue bastante deprimente. ¿La elegiste deliberadamente? Buscaba algo bueno, solo como ejemplo, pero no pude encontrarlo. Todos están atrapados en sus preocupaciones y en sus afanes. Constantemente enfrentan sus problemas en soledad, y su comunicación espiritual es básicamente nula. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Qué puedes proponer, aparte de sentir lástima por ellos? Y debo decirte, los emprendedores son personas fuertes. Muy fuertes. Asintió. Y muy interesantes. Es como si vivieran dos vidas en una. Una es conocida solo por ellos, y ni siquiera por su familia, mientras que la otra, es la vida exterior, la que ven quienes los rodean. Solo se les puede ayudar, aumentando su comunicación sincera y espiritual. Necesitan esforzarse para lograrlo, se requiere una aspiración clara y abierta a la pureza de pensamientos. Anastasia, es muy probable que intente hacer lo que me has pedido. Trataré de escribir un libro, y fundar una organización de emprendedores con pensamientos puros, pero solo de una forma que yo mismo pueda entender. Será difícil para ti. No podré ofrecerte suficiente ayuda, ya que me quedan pocas fuerzas. Tardaré mucho en recuperarlas. Durante un tiempo, no podré ver de lejos con mi rayo. Incluso ahora mismo, me cuesta trabajo verte con mi vista normal. ¿Qué pasa, Anastasia? ¿Te estás quedando ciega? Creo que todo se restablecerá. Solo es una pena, que durante un tiempo, no estaré en condiciones de ayudarte. No necesitas ayudarme, Anastasia. Solo intenta guardar tus fuerzas para el niño, y para ayudar a los demás. Necesitaba marcharme para alcanzar el barco. Después de aguardar a que recuperara su aspecto casi normal, al menos exteriormente, me subí a la lancha. Anastasia agarró el mango de la proa, y empujó la lancha lejos de la orilla. La lancha quedó a flote, y se movió con la corriente. Anastasia estaba con el agua casi hasta las rodillas, su larga falda se había mojado, y ondeaba con las olas. Tiré fuertemente del cordón de arranque. El motor lanzó un rugido, desgarrando el silencio al que me había acostumbrado durante los últimos 3 días. La lancha dio un tirón hacia adelante, ganó velocidad, y pronto empezó a distanciarse de la diminuta figura de la ermitaña de la taiga, que permanecía sola en las aguas poco profundas, cerca de la orilla. De repente, Anastasia salió corriendo del agua, y echó a correr por la orilla, tras la lancha. Su larga cabellera, ondeando tras ella por el viento en contra, parecía la cola de un cometa.
Intentó correr muy rápido, probablemente agotando sus fuerzas restantes, en un intento de hacer lo imposible, alcanzar una lancha a toda velocidad. Pero ni siquiera ella pudo. La distancia entre nosotros, poco a poco, se fue acrecentando. Empecé a compadecerme de sus esfuerzos infructuosos. Queriendo acortar los momentos difíciles de la separación, pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Por mi mente se cruzó la idea de que Anastasia podría haber pensado que me había asustado una vez más, y que estaba huyendo. El motor, ahora rugiendo a ráfagas, levantó la proa de la lancha fuera del agua, haciéndola avanzar cada vez más rápido, y aumentando aún más la distancia entre nosotros. ¿Y Anastasia? Dios mío. ¿Qué estaba haciendo? Se arrancó la falda mojada que la frenaba, y se quitó la ropa rota. Aceleró, y sucedió lo increíble, la distancia entre ella y la lancha comenzó a disminuir gradualmente. En el camino que tenía delante, se alzaba una pendiente pronunciada, que conducía a un desnivel casi vertical. Mientras seguía pisando el acelerador a fondo, pensé que la pendiente la detendría en seco, y pondría fin a este difícil episodio. Pero Anastasia continuó su carrera a toda velocidad, estirando ocasionalmente los brazos hacia adelante, como si los usara para percibir el espacio. ¿Sería posible que su vista se hubiera deteriorado tanto, que no podía ver la pendiente? Sin disminuir la velocidad en lo más mínimo, Anastasia corrió directamente cuesta arriba. Al llegar a la cima, cayó de rodillas, levantó los brazos hacia el cielo, se giró ligeramente hacia mí, y comenzó a gritar algo. Podía oír su voz, por encima del salvaje rugido del motor, y del ruido de las olas. Escuché como un susurro. Delante hay bancos de arena, troncos hundidos. Rápidamente, giré la cabeza hacia adelante, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, y tiré del timón con tanta fuerza, que la parte inferior de la lancha, inclinada bruscamente, casi se sumergió hasta el punto de llenarse de agua. Un enorme tronco hundido, con un extremo encallado en un banco de arena, y el otro apenas visible en la superficie, rozó ligeramente el costado de la lancha, que avanzaba a toda velocidad. De haber sido un impacto directo, fácilmente habría perforado su delgado fondo de aluminio. Una vez en medio del canal, me giré para ver el acantilado, y susurré en dirección a la solitaria figura de rodillas, que poco a poco se transformaba en un punto que se desvanecía. Gracias, Anastasia. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 29, ¿Quién eres, Anastasia? El barco me esperaba en la ciudad de Surgut. El capitán y la tripulación aguardaban mis instrucciones. Pero no pude concentrarme en el itinerario posterior, así que ordené a la tripulación que permaneciera en el puerto de Surgut, que organizara fiestas a bordo, para que la población local viniera a divertirse, que mantuviera las promociones y las exposiciones, las ventas de artículos y los servicios. Mis pensamientos estaban ocupados con mis experiencias con Anastasia. En una tienda local, compré mucha literatura de divulgación científica, libros sobre sucesos extraordinarios, y habilidades inusuales de la gente, así como información sobre la historia de Siberia. Me escondí en mi camarote, intentando encontrar en todos estos libros alguna explicación plausible. Además, me preguntaba si los gritos de Anastasia, "Te amo, Vladimir", en su intento por ayudar a la aldeana, podrían haber despertado en ella un sentimiento de amor hacia mí. ¿Cómo es posible que unas simples palabras, que a menudo pronunciamos sin la suficiente dosis de sentimiento, hayan afectado a Anastasia, a pesar de nuestras diferencias de edad, de nuestros estilos de vida, y de nuestras perspectivas sobre la vida? La literatura de divulgación científica no me dio ninguna pista. Entonces tomé la Biblia. Y ahí estaba mi respuesta. Al comienzo del Evangelio según Juan, leí: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Una vez más me sorprendió cuán lacónicas y precisas eran las definiciones de este asombroso libro. De inmediato, muchas cosas se aclararon en mi mente. Anastasia, incapaz de mentir y engañar, no podía simplemente pronunciar palabras sin sentido. Pude recordar su frase. Es como si en aquel momento, me hubiera olvidado de que yo no puedo pronunciar las palabras solo por decirlas, sino que detrás de ellas, tiene que haber, necesariamente, sentimientos, conciencia, y autenticidad, con respecto a la información natural. Dios mío.
qué decepcionantes habían resultado sus esperanzas. ¿Por qué me tuvo que dirigir esas palabras a mí? A alguien que ya no era joven, que tenía una familia, que estaba expuesto a muchísimas de las tentaciones oscuras y destructivas de este mundo, como ella misma decía. Con su grado de pureza interior, ella se merece a alguien completamente diferente. Pero, ¿quién podría amarla con ese estilo de vida, con esa mentalidad, y ese intelecto tan extraordinario? A primera vista, parece una chica normal, aunque extremadamente hermosa y atractiva. Pero una vez que la conoces, es como si se transformara en una especie de criatura, que vive mucho más allá de los límites de la razón. Bien podría ser, que esta impresión mía, haya sido debida a mi conocimiento imperfecto de nuestra existencia, a mi insuficiente comprensión de lo que constituye nuestro ser. Otros podrían tener una percepción completamente diferente de ella. Pude recordar que incluso al despedirnos, no sentí ningún deseo particular de besarla o abrazarla. No sé si ella hubiera querido que lo hiciera. Y en general, ¿qué es lo que ella quería? También pude recordar la manera en la que se emocionaba, contándome sus sueños. Qué extraña inclinación filosófica tenía su amor. Organizar una comunidad de emprendedores para ayudarlos. Escribir un libro compartiendo sus consejos. Ayudar a la gente a cruzar la ventana temporal de las fuerzas oscuras. Y ella lo cree todo. Está convencida de que así es como todo resultará. Y vaya compromiso que hice con Anastasia. Le di mi palabra que intentaría organizar una comunidad de emprendedores, y escribir un libro. Seguro que ahora se va a poner a soñar sobre esto aún más. Podría haberse ingeniado algo más sencillo, algo más realista. Una inexplicable compasión por Anastasia surgió en mi corazón. Podía imaginarla sentada en su bosque, esperando y soñando que todo saldría así a plena luz del día. Y creo que no pasaría nada, si ella se limitara a esperar y a soñar, pero mucho me temo que ella irá más allá, y empezará a dar pasos por sí misma, enfocando ese rayo de bondad suyo, desplegando la energía colosal de su corazón, y creyendo en lo imposible. Y aunque me mostró lo que podía hacer con su rayo, e intentó explicarme cómo funcionaba, de alguna manera, mi conciencia no lo pudo aceptar como algo real. Juzguen ustedes mismos, en sus propias palabras, ella dirige su rayo a una persona, la ilumina con una luz invisible, y le transmite sus sentimientos y aspiraciones, hacia la bondad y la luz. No pienses que estoy interfiriendo en la mentalidad de una persona, que estoy violando su corazón y su mente. Recuerdo que me dijo. El ser humano es libre de aceptar o rechazar estos sentimientos. Solo en la medida en que lo encuentren de su agrado, que sea algo cercano a su corazón, podrán aceptar estos sentimientos como propios. Y entonces, esta persona se vuelve más ligera y más luminosa. También influye en su apariencia y en su estado de salud. Sus enfermedades desaparecen, ya sea parcial o totalmente. Mi abuelo y mi bisabuelo pueden hacerlo, y yo siempre he podido. Mi bisabuelo me enseñó cuando jugaba conmigo en mi infancia. Pero ahora, mi rayo se ha vuelto muchas veces más fuerte que el del abuelo y el bisabuelo, porque en mí ha nacido ese sentimiento extraordinario llamado amor. Es tan brillante y claro, e incluso un poco ardiente. Lo siento en tan grande cantidad, que quiero compartirlo. ¿Con quién, Anastasia? Pregunté. Contigo, con los demás, con cualquiera que pueda aceptarlo. Quiero que todos experimenten el bien. Cuando empieces a llevar a cabo lo que he soñado, conduciré a muchas de esas personas hacia ti, y ustedes, juntos. Recordando todo esto, imaginándola a ella, de repente me di cuenta, que no podía evitar cumplir, o al menos intentar cumplir sus deseos. Si no lo hacía, me atormentarían las dudas el resto de mi vida, junto con la sensación de haber traicionado a Anastasia, y a su sueño. Quizás su sueño no era del todo realista, pero era algo que ella deseaba con pasión. Tomé una decisión, y el barco partió a toda máquina hacia la ciudad de Novosibirsk. Las tareas de descarga, y el desmontaje del equipo de exhibición, se las dejé al director ejecutivo de mi empresa. De algún modo, me las arreglé para darle las explicaciones necesarias a mi esposa, y salí para Moscú. Me dirigí hacia Moscú, para hacer realidad, o al menos intentar hacer realidad, el sueño de Anastasia. Continuará. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Mensaje del autor a los lectores. Queridos lectores, gracias.
gracias a todos los que han respondido a Anastasia con amabilidad y comprensión. De hecho, no podía imaginar que ella fuera capaz de despertar tantos sentimientos y emociones. Me gustaría responder personalmente a cada una de sus cartas, pero de momento, no me es posible. Las últimas líneas de este libro fueron escritas en el Cáucaso, donde me he unido a arqueólogos y entusiastas locales para investigar los dólmens de los que habló Anastasia. Los dólmens son tumbas megalíticas, que funcionan como portales, y están construidos con piedras de varias toneladas. El hecho es que los encontramos, los vimos con nuestros propios ojos, y les tomamos fotografías. Son antiguas construcciones de piedra, de 10.000 años de antigüedad. Tienen destinada una función, incluso para la gente que vive hoy en día. Se encuentran en el sur, en las montañas del Cáucaso, no lejos de las ciudades de Novorossiysk, Gelendzhik y Tuapse. Son los precursores de las pirámides de Egipto. Pero los residentes locales no les han estado prestando la atención debida, ya que desconocían la finalidad con la que fueron creados. Aunque los dólmens estaban clasificados como monumentos históricos, fueron saqueados por la población local. Sus enormes piedras fueron trasladadas, e incluso utilizadas para construir una iglesia en el asentamiento de Beregovoe, lo cual, desde mi punto de vista, es una auténtica profanación. Quizás por esta razón, 40 sacerdotes fueron cruelmente torturados hasta la muerte, en la región de Kubán, durante el período revolucionario de la historia rusa. Un sacerdote por cada piedra de dolmen. La gente se llevó estas piedras, sin apreciar plenamente su significado. Ahora que Anastasia ha hablado de ellos, todo esto cambiará. Es asombroso, pero es un hecho, mucho de lo que ella ha dicho, ya ha sido confirmado. Las autoridades sanitarias, incluso detectaron junto al dolmen, la pulsación de energía radioactiva subterránea, de la que Anastasia me habló, y redactaron un documento oficial. De todo lo que Anastasia me contó, o me mostró, he decidido publicar solo lo que ha sido corroborado, directa o indirectamente, por experimentos científicos, por objetos materiales, o por hechos históricos. Aunque también estoy empezando a pensar, que necesito saber escuchar simplemente con el corazón. Sería más rápido de esa manera. Porque para obtener confirmación por otro método, se requiere demasiado tiempo. Como con los dólmens, por ejemplo. Me llevó casi medio año recopilar datos históricos, y recorrer las montañas del Cáucaso, para ver los dólmens con mis propios ojos, y para fotografiarlos. Finalmente, me convencí. Pero al final, resulta que si hubiera creído desde el principio, podría haber aprovechado ese medio año para algún otro asunto. Resulta que de la capacidad de creer, dependen muchas cosas. Tuve la oportunidad de visitar a Anastasia por segunda vez. Pude ver al hijo que dio a luz, y la manera en la que se relaciona con él. Una relación de lo más inusual. Además, tuve la oportunidad de enterarme, gracias a quienes me transportaron a la orilla del río, de los diversos intentos, tanto individuales como grupales, de penetrar en los parajes donde habita Anastasia, y de encontrar su morada. Es de suponer, que muchos quieren comunicarse con ella, movidos por un impulso positivo. Pero quienes me transportaron, también me hablaron de un grupo de canallas, que acamparon a la orilla del río, enviaron un helicóptero para tomar fotos de la zona, e intentaron capturarla. Anastasia se vio obligada a salir de la taiga para hablar con ellos, y luego despedirlos, a pesar de que intentaron tomarla por la fuerza. Lo contaré todo en futuros libros. Solo le pido a la gente que no la molesten, que la dejen en paz. Ahora, después de la experiencia con esos canallas, los cazadores locales, se han atrevido a disparar a los desconocidos en cuanto los ven. Eso tampoco está bien, por supuesto. Pero yo digo que disparen. Resulta que los cazadores locales de la taiga, sabían de la existencia de Anastasia, mucho antes de que yo llegara. Solo que nunca se lo dijeron a nadie. Y nunca invadieron su territorio. Los lugareños solo hablaban con ella, cuando se presentaba ante ellos. Empecé a tener remordimientos por haber hablado de ella, sin ocultar su ubicación, especialmente en la primera edición del libro, y por no cambiar los nombres de las personas que mencioné, ni siquiera el nombre del barco. Anastasia me tranquilizó un poco diciendo: No importa. Después de todo, fui yo quien quiso revelarse a todo el mundo. Pero ahora lo entiendo. Nunca debí haber mencionado nombres específicos, en el futuro, intentaré ser más prudente. Pero aún así, quiero enfatizar, por favor, no la molesten. Ella misma contará todo lo que considere necesario.
no debemos hacerle daño, como el que ya le hicimos a una familia siberiana, los Likov, descritos por Vasily Peskov, en una publicación de Komsomolskaya Pravda. El artículo lleva por nombre, Un callejón sin salida en la taiga. Por lo que sé ahora, queda solo una hija, Agathia, que padece de cáncer, está desamparada, y ha sido expulsada de la taiga. Una verdadera tragedia, la manera en la que resultaron las cosas. La familia Likov vivió en la taiga durante muchos años, pero se extinguió tras el contacto con nuestra civilización, la mal llamada civilización ilustrada. ¿Cuál es, entonces, el verdadero callejón sin salida? Afortunadamente, tras la publicación del presente libro, la salud de Agathia Likov mejoró, y regresó a vivir a su hogar original, en la taiga siberiana. Comprendo el deseo de muchos, de comunicarse con Anastasia, pero es imposible que pueda encontrarse y hablar con cada persona. Además tiene un niño muy pequeño aún. En Gelendzhik, territorio de Krasnodar, hay una asociación y club social llamado Anastasia. La encabeza, la Larionova Valentina Terentievna, etnógrafa territorial con 30 años de experiencia. Ella ha organizado un grupo de etnógrafos locales, junto con personas de diversas profesiones, sensibles al legado espiritual de su región, y sus problemas ecológicos. Este fue uno de los primeros clubes, organizados por lectores del libro de Anastasia. Sus miembros hicieron, a mi parecer, un descubrimiento notable. Basándose en la información proporcionada por Anastasia, han restaurado en Rusia, y muy posiblemente, en el mundo, los santuarios olvidados de nuestros antepasados, y ahora reciben a huéspedes que desean visitarlos, y realizan excursiones a los lugares mencionados por Anastasia. Acerca de Gelendzhik, Anastasia dijo: Esta ciudad podría haber sido más rica que Jerusalén, o que Roma, pero debido a que sus gobernantes descuidaron sus orígenes primigenios, está muriendo. Creo que esta, y otras ciudades y asentamientos, serán restaurados, no por los gobernantes de este mundo, sino por el corazón de la gente común, conmovido por Anastasia. Y hay más. Anastasia es ahora tema de conversación entre muchos sanadores, magos, y predicadores. Somos como hormigas comparados con ella, dijo el presidente de la Fundación de Sanadores, Vladimir Mironov. He visto un video, con la grabación de un discurso pronunciado ante una gran audiencia, por el líder de una denominación religiosa, en el que se refirió a Anastasia como, el ideal de mujer al que deberíamos aspirar. Y añadió: su capacidad para extraer conclusiones, y su nivel intelectual, superan con creces, los de nuestra población actual. Una reacción muy similar, proviene de personas con habilidades extraordinarias, que viven en la India. Otro líder religioso comentó que si bien Anastasia está estudiando nuestra vida, lamentablemente, aún no ha logrado conocer a un verdadero hombre. Más tarde me dijeron que hay un hombre muy parecido a Anastasia, que vive en Australia, y que ambos deberían conocerse. Yo no pretendo en absoluto optar por el papel de verdadero hombre, incluso estoy lejos de tal pensamiento. Pero, ¿no les parece prematuro arreglarle a ella un matrimonio? No creo que haya necesidad de idealizarla tanto. Esta idealización de Anastasia, fue la que me impidió ver a tiempo, lo que ella maquinó. Simplemente piensen, con calma y racionalidad, en lo que ha sucedido. Ha nacido un niño, y lo he sostenido entre mis brazos, he oído los latidos de su pequeño corazón. Hay un niño, está creciendo, pero no tiene certificado de nacimiento oficial. Crecerá, y querrá ir a algún lugar, tal vez al extranjero, tal vez quiera ver el mundo. ¿Quién le emitirá un pasaporte para viajar al extranjero? ¿De qué país es ciudadano? ¿Qué le diremos entonces? ¿Acaso recibirá una respuesta negativa ante una solicitud de viaje? ¿Acaso está destinado a quedarse de forma permanente en la taiga? Consulté con un bufete de abogados, sobre el tema del certificado de nacimiento. El abogado dijo que Anastasia, habría tenido que dar a luz en un hospital. Aun y cuando no existiera historial médico, le podrían haber emitido un certificado de nacimiento, que podría haber usado, para obtener un certificado de nacimiento válido. La otra alternativa, dijo el abogado, sería que abandonara a su hijo en un orfanato. Ahí le emitirían los documentos, los orfanatos pueden hacerlo. Y luego podrían adoptarlo. Pero esta alternativa, no me parecía atractiva en lo absoluto. Y dudo que Anastasia lo aceptara. Entonces, ¿qué hacer? Cuando hablé con ella sobre un certificado de nacimiento, respondió: Claro que estaría bien si tuviera uno, como todos los demás. Supongo que lo dejé pasar sin pensar mucho en ello. Pero no te preocupes, todo saldrá bien.
Me pregunto si habrá dejado pasar otras cosas que bien podrían solucionarse en el futuro. Eso significa que no podemos confiar plenamente en que todo salga exactamente como ella dijo. Creo que debemos examinarlo todo con mucho cuidado, y en algún momento, hacer ajustes para adaptarlo a nuestra realidad. Por otra parte, he oído hablar de lo mal emprendedor que soy, ya que no puedo imprimir suficientes ejemplares para satisfacer la demanda. En efecto. De momento no puedo. Me he negado a vender los derechos exclusivos del libro a alguna editorial. No quiero que alguien tenga el control exclusivo del manuscrito, y haga su voluntad con las ediciones impresas. Los editores con los que hablé, consideran que el estilo necesita ser corregido, para que sea más literario, ya que en la forma en la que está actualmente, son solo los monólogos de Anastasia, y la información que ella proporciona, la que le aporta un valor al libro. Mi lenguaje es considerado forzado. Sugieren que piense en un título más atractivo, algo así como, Callejón sin salida en la taiga, La sanadora, o incluso, La chica extraterrestre. Pero no considero que Anastasia sea una extraterrestre, ni que esté en un callejón sin salida en la taiga. Después de todo, ella misma se considera simplemente un ser humano normal. Por supuesto, siempre puedo ejercer mi privilegio de autor, incluso en enfrentamientos con las editoriales, pero se perdería mucho tiempo en eso. He estado usando las ganancias de la primera tirada, para financiar las tiradas posteriores en la imprenta, sin pasar por las editoriales. De esa manera, poco a poco, habrá suficientes libros. Si alguien está interesado en colaborar en este proceso, con condiciones mutuamente ventajosas, con gusto lo escucharé, pero sin la transferencia de derechos exclusivos. También debo decir algunas palabras sobre la situación que concierne a mi relación familiar. El grupo de Moscú, que ahora se encarga de la distribución del libro, ha recibido varias cartas y llamadas telefónicas al respecto. Ha habido quejas de que las llamadas y cartas a mi domicilio, indicadas en el libro, no han recibido una respuesta clara. Como mencioné, salí de Novosibirsk, justo después de regresar de la expedición. Describiré los acontecimientos posteriores en mi siguiente libro. Ahora me he enterado que mi empresa se está desmoronando. Y no ha habido alguien ahí que se encargue de contestar el teléfono o las cartas. Me encargaré de ello, y revitalizaré la empresa, una vez que termine de escribir. En cuanto a mi esposa, solo he hablado con ella por teléfono. Fue una conversación profundamente personal. Sin embargo, pido disculpas a los que escribieron, por no haber respondido de inmediato, y por el retraso en el envío de ejemplares de los libros. Actualmente, mi hija Polina, se encuentra ahí encargándose de todo. He tenido un encuentro con ella. Se encargará de corregir esta situación, y en lo sucesivo, no debe repetirse algo así. He tenido largas conversaciones con mi hija, y lo entiende completamente. Más adelante, planeo adquirir un teléfono móvil, así podré comunicarme de forma más personal. Sin duda, responderé a todas las cartas que lleguen, y puede que publique algunas. Vale la pena publicarlas. Hay cartas sobre Rusia, sobre el amor, sobre aspiraciones luminosas. Muestran la misma energía de la que habla Elena Ivanovna Roerich, en su libro, Ética de la vida. Gracias por estas cartas. Pero una carta en particular, de una niña de 13 años de Kolomna, llamada Nastia, una forma diminutiva de Anastasia, merece ser respondida ahora mismo. Esto dará contestación a las interrogantes de otras cartas recibidas, y seguramente, a otras cartas que se escribirán en el futuro. He aquí la carta. Querido Vladimir Megre. Le escribe Sapkin a Nastia, de la ciudad de Kolomna. Tengo 13 años, y estoy estudiando el 7º grado. Leí su libro, Los cedros resonantes, Anastasia. Me ha gustado muchísimo. De hecho, las palabras "me ha gustado" se quedan muy cortas para expresarlo. Tras leer el libro, me nació un sentimiento caluroso y alegre en el alma. Me hablaron mucho de este libro en el hospital. Tengo una enfermedad grave. Cada 2 meses tengo que ser hospitalizada, y deseo mucho recuperarme. Su libro fue como un rayo de luz, en medio de toda esta oscuridad y vulgaridad. Tengo muchas ganas de conocerlo, y especialmente, a Anastasia. ¿Podría ayudarme? Ahora mismo, probablemente esté pensando: qué descarada y maleducada es, pero no es así. Comprenda, así somos todos. Hasta que no vemos con nuestros propios ojos, no le creemos a nadie. De verdad,
No sé si creer o no, mamá no cree, y de hecho, nadie de alrededor cree, la historia es tan fantástica. ¿Pero por qué no? Para ser sincera, si lo creía, de verdad que sí, pero todos mis amigos no paran de decir, cuento de hadas, cuento de hadas. Estoy confundida. Por favor, ayúdeme. Yo pienso que usted es una persona muy valiente. Ha escrito la verdad, puede que no toda, pero sí la mayor parte, eso es seguro. Sobre lo que pasaba entre usted y Anastasia, donde usted la insultaba, y después resultaba que ella no tenía la culpa, y muchas otras cosas similares. Aún así, creo que no se debe ofender a una persona de esa manera, incluso aunque ésta sea, supongamos, anormal o charlatana, pero esa es mi opinión personal, puede no estar de acuerdo en ello. Vladimir, perdone, no sé su nombre patronímico. ¿Anastasia dio a luz un hijo? ¿Y si lo tuvo, es niño o niña? ¿Y qué opinó su esposa al respecto? Y mi última pregunta, escribió que el abuelo y el bisabuelo de Anastasia frotaron el trozo de cedro con los dedos, pero nunca dijo si Anastasia también lo hacía. ¿De verdad no lo hace, o simplemente fue omitido en el libro? Por favor, respóndame, sé que recibe montones de cartas, pero por favor, solo unas líneas. Hasta luego. Anastasia. A continuación, mi respuesta a su carta. Querida Nastia. Sin duda, te convertirás en una chica sana, espiritualmente fuerte y bonita. La próxima vez que visite a Anastasia, le pediré que te ayude. Aunque es verdad que el enfoque de Anastasia sobre la sanación es peculiar, ella considera que la enfermedad es una conversación de Dios con el ser humano. Una enfermedad puede ser la prevención o la liberación de algo aún más terrible, y ella me mostró algunos casos así, los contaré más adelante en un nuevo libro. Intentaré convencerla de que te ayude, aunque ella defiende su opinión con mucha perseverancia, afirmando que solo la propia persona, con su espíritu y conciencia, puede curarse de cualquier malestar, sin consecuencias negativas, y que la intervención de alguien más, en muchos casos, es perjudicial. Nastia, a juzgar por tu reacción al libro, eres ya más sana espiritualmente que muchos, y esto es lo principal. Empiezo a entender que es realmente así. En cuanto a la creencia o incredulidad en la existencia de Anastasia por los que te rodean, te contesto con las palabras de un hombre, en uno de los encuentros con los lectores. Cuando por enésima vez, me hicieron esta pregunta, él se levantó, y declaró en voz alta. Amigos, tienen en sus manos un impulso de inspiración, un pensamiento en ebullición, una llamada a la acción, y una idea. Todo esto está en sus manos. ¿Qué más quieren? ¿Una muestra de sangre, orina y heces para su análisis? ¿No pueden prescindir de ello? Después de todo, la mayor y más importante prueba está ahí mismo, en sus manos. Verás, Nastia, me he dado cuenta de que Anastasia es un tema incómodo para muchos, y son ellos quienes no quieren que exista. Después de todo, está desmantelando muchas teorías, postulados, convenciones y prioridades tecnocráticas. En el contexto de pureza que de ella emana, de repente, empezamos a ser conscientes de nuestra propia inmundicia, y eso no siempre es lo que queremos. Especialmente cuando nos gusta visualizarnos como buenos, inteligentes y concienzudos, hagamos lo que hagamos. Anastasia dijo. Existo para aquellos para quienes existo. Me parecía que esta frase no encerraba algo particularmente especial. Quien quiera, que crea. Quien no quiera, que no crea. Pero me equivoqué. Algunos leen el libro, y no sucede nada en ellos. Sin embargo, en otros, sus almas engendran un gran sentimiento de amor, de bondad e inspiración, brotando de su corazón. Y como una lluvia primaveral, el mundo siente esta gran poesía de amor, una poesía del corazón, capaz de percibir la luz, magnificarla, y compartirla con los demás. Estas son las personas que la sienten, y saben que Anastasia existe. En cuanto a mi esposa, Nastia, ella reaccionó como probablemente lo haría la mayoría de las mujeres. Solo hemos hablado por teléfono. En cambio, mi hija Polina, está dispuesta a ayudarme. Lo entiende todo, me ayuda con las cartas, fue ella quien me trajo la tuya. Dices que estuvo mal que insultara a Anastasia de esa manera. Claro que estuvo mal. No volvería a hacer algo así.
Las mismas personas pueden ser diferentes en distintos momentos de su vida. Nuestro hijo nació. Es un niño muy fuerte. Sonríe todo el tiempo. Y Anastasia está feliz y disfrutando de su vida. Mis mejores deseos para ti y para tu mamá. Te deseo alegría y felicidad en tu vida. Eres digna de ello. Eres una chica fuerte y podrás hacer más conscientes y felices a los que te rodean. Hasta luego. Vladimir. Ahora, unas palabras sobre los creyentes religiosos, sus preguntas y sus consultas. He hablado sobre Anastasia, con miembros del clero de nuestra Iglesia Ortodoxa rusa, así como con representantes de diversas denominaciones. Algunos de ellos tienen una disposición favorable hacia ella. Otros dicen, con recelo, que lo más probable es que ella sea una pagana, que podría destrozar la fe de la gente en las doctrinas religiosas, resucitar la idolatría, o algo diferente que aún no es conocido, y que no es correcto que ella no haya sido bautizada. La actitud de Anastasia hacia las religiones, se analizará con más detalle en futuros libros, y es realmente extraordinaria. Mencionaré aquí algunos de sus argumentos. Mira, Me dijo. qué bien que ya estén hablando sobre el alma, sobre el bien, sobre lo luminoso y radiante. ¿Quién es el más digno? No puedo decirlo. ¿Y qué hay de las sectas? Repliqué. Las sectas que han sido prohibidas. Ahora todos dicen que tomaron el camino equivocado, que sus acciones fueron incorrectas. ¿Eso crees? Entonces imagina esto, un grupo de soldados está patrullando. Uno de ellos, que iba al frente, se ha desviado, o se ha hecho a un lado, y una mina lo ha volado por los aires. Por supuesto, se puede decir que se ha ido por un camino erróneo, que actuó de forma incorrecta. Pero también se puede decir que esas mismas acciones salvaron la vida de otras personas. En cualquier caso, Anastasia, ¿con qué religión te identificas más? ¿Cuál es la más comprensible para ti? Vladimir, supongamos que nunca has visto a tus padres, ni hablado con ellos. Es probable que te alegres al oír hablar de ellos. Incluso si cada uno hablara de ellos de forma un poco diferente. Tú mismo puedes determinar dónde está la verdad, después de comprenderte a ti mismo. Al fin y al cabo, tú eres su descendiente, eres el hijo de tus padres. Por lo que a mí respecta, yo no tengo necesidad de intermediarios. Pero bueno, ya basta de dudas. Hay algunos fenómenos bastante agradables que Anastasia, de alguna manera, ha logrado introducir en nuestra realidad. Yo era especialmente escéptico ante la idea de que ella pudiera introducir algo en el texto del libro. Esas combinaciones y ritmos suyos, como ella decía, provenientes de las profundidades de la eternidad. Pero tras la publicación de la primera edición del libro, con una tirada de tan solo 4.000 ejemplares, ocurrió algo increíble. Tales emociones y sentimientos se suscitaron en tanta gente, que inmediatamente comenzaron a llover los versos. Ahora ya hay muchos. Versos escritos por gente normal, no por poetas profesionales. Hay tantos, que se podría editar un libro independiente. En el grupo de Moscú, que se ocupa de la investigación del fenómeno de Anastasia, afirman que en ningún lugar del mundo, ni en el pasado ni en el presente, ha habido una persona o figura, capaz de provocar una efusión poética tan grande, en tan poco tiempo. Otro aspecto sorprendente, es que si bien en el primer libro, casi no se habla de la fe, ni de Rusia, la mayoría de los poemas de los lectores, hablan directamente de la fe, de Rusia, y de sus brillantes aspiraciones. Y me parece que lo hacen, de forma sumamente inspiradora. Esto me tranquilizó en cuanto a la influencia de Anastasia. Después de todo, la Biblia nos dice cómo distinguir lo malo, de lo bueno, al falso profeta, del portador de la verdad. En la Biblia se dice: por sus frutos los conoceréis. Y si las aspiraciones de Anastasia, y sus combinaciones, dan lugar a sentimientos poéticos tan radiantes y luminosos, sin duda son buenos frutos. Incluso pensé que si esto continuaba así, convertirá a la mitad de la población de Rusia en poetas, enamorados de su patria, de la tierra, y de toda la naturaleza que los rodea. Clasifiqué los poemas en varias categorías: poemas anónimos, poemas firmados, poemas de soldados, y poemas de funcionarios del gobierno. ¿Y saben qué enseñanza se desprende de esta separación? Muestra que no tiene sentido dividir la sociedad de la forma en que a veces lo hacemos, ni culpar de nuestras desdichas a las otras categorías de personas. A los empresarios, a los militares, a los funcionarios.
Todos los corazones laten exactamente de la misma manera, y en todas estas categorías, hay personas que aspiran sinceramente a lo luminoso, a lo bueno. ¿Y las desdichas? Las desdichas, según parece, son algo que nos causamos a nosotros mismos. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Mensaje del autor a los emprendedores. Cuando intenté crear una asociación de empresarios de Rusia, basada en ciertos principios espirituales, se reveló un evidente deseo de crear dicha unión, por parte de muchos empresarios. La información sobre esta asociación fue difundida en Moscú. Una propagación más amplia por el resto de Rusia, hubiera requerido un gasto considerable. La falta de fondos, y consecuentemente, la suspensión del congreso que queríamos organizar, crearon una situación sin salida. Los planes de Anastasia comenzaron a parecer irrealizables. No obstante, durante mi segunda visita, me dijo que no había ninguna situación sin salida, solo que no debía haber alterado la secuencia de eventos que me había indicado. Primero, tenía que aparecer el libro, lo que habría difundido la información correcta, y habría evitado que los principios organizativos se vincularan a cuestiones económicas. Esta segunda visita también resolvió otra cuestión. Se había creado un grupo de trabajo organizativo en Moscú para liderar la formación de la asociación, pero no pudimos decidir ni sobre los criterios de selección de los nuevos miembros, ni sobre cómo debería constituirse el comité de selección. Anastasia declaró lo siguiente. El impulso sincero, aquel que viene del corazón, y la aspiración de luchar por dicha asociación, son los principales criterios de elegibilidad. Nadie tiene derecho a negar el acceso a aquel que manifieste dichas cualidades. Valorar los méritos del pasado no tiene sentido. Porque quien ayer fue el más digno, puede que hoy sea el menos digno, y viceversa. Con el tiempo, ustedes mismos, guiados por los impulsos que hayan surgido en su propia alma, van a poder determinar de forma conjunta los criterios para apreciar esos méritos. La responsabilidad de alterar la secuencia prescrita por Anastasia recae, por supuesto, sobre mí. A todos los empresarios moscovitas que deseaban unirse a la asociación, les ofrezco mis más sinceras disculpas, primero, por posponer la conferencia inicial, y segundo, por la consiguiente pérdida de tiempo y recursos. El grupo de trabajo estaba formado por empresarios realmente serios. Muchos de ellos tenían poco tiempo para dedicarse al proyecto, pero lograron disponer del tiempo necesario para hacer los borradores de los documentos y los principios de la futura asociación. Por puro entusiasmo, estaban trabajando también los moscovitas que formaban el secretariado. Los estudiantes moscovitas hicieron una excelente versión electrónica del catálogo de la futura asociación. Me resultó aún más doloroso mirar atrás, una vez que me di cuenta de mi error, y ver lo desesperada que era la situación. La única salida era reunir la fuerza necesaria para corregir el error y escribir el libro. Sin dar explicación alguna, ya que las explicaciones parecían imposibles en ese momento, me incomuniqué y empecé a escribir por mi cuenta. Solo ahora, que el libro existe, y se está difundiendo cada vez más por toda Rusia, y está empezando a cumplir con la función que Anastasia le asignó, puedo hablar del futuro. Ahora tengo más confianza en la posibilidad de ver tal asociación hacerse realidad. La reacción al libro indica que la idea de la asociación atraerá a una cantidad suficiente de empresarios de diferentes regiones del país. La conferencia se celebrará. Habrá una asociación. Al actuar por mi cuenta, es posible que haya ofendido a algunos de los que trabajaron conmigo en Moscú. Quisiera destacar especialmente a 3 estudiantes moscovitas que se entregaron por completo a la asistencia y a la participación en el secretariado de la futura asociación. Ellos fueron quienes escribieron el texto del primer libro en sus computadoras, y continuaron escribiendo tenazmente, incluso cuando empezó su período de exámenes. No pude compensarlos por su trabajo. Ellos lo sabían, comprendían la situación, pero aún así, siguieron escribiendo. Los otros, probablemente también habrían reaccionado con comprensión, al haber conocido todas las circunstancias. Si es así, les pido disculpas por mi falta de confianza en ustedes, y por mi desaparición temporal.
Claro que hay mucho más que necesito aprender y comprender, incluyendo hasta qué punto la propia Anastasia ha estado involucrada en todo esto. Me gustaría comprender realmente cómo esta joven solitaria de la taiga siberiana logró no solo elaborar planes como estos, sino también implementarlos en la vida real. No es que ella esté prediciendo el futuro. Literalmente, lo está creando, lucha por hacerlo realidad, y siente la lucha en su corazón. De hecho, es algo así como un plan maestro de negocios, que ha formulado mentalmente, controlando todos sus detalles, hasta los matices de las probabilidades psicológicas. Está haciendo lo posible para que su plan se haga realidad, y nos invita a participar en su realización. Pero nosotros no somos simples ratones ciegos, sino personas normales, con experiencia profesional. Y debemos comprender que una sola persona, que además no tiene experiencia suficiente en la vida empresarial, no puede preverlo todo de antemano. Anastasia afirma. La unión y organización, el contacto espiritual, sí, espiritual, entre personas como los emprendedores, es una reacción beneficiosa de proporciones cósmicas. No hay necesidad de dictar lo que se debe hacer a continuación. Lo que suceda después, marcará su propio camino, y establecerá sus prioridades en los sucesos de la vida diaria. ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿A qué camino se refiere Anastasia? Y aunque intuitivamente se siente la aspiración de Anastasia hacia algo luminoso, es necesario que lo entendamos por nosotros mismos, y sepamos concretarlo también. Les deseo mucha felicidad y éxito a todos.